Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Viaje fácil a otros planetas, capítulo 1, los mundos antimateriales. En el crítico momento de la muerte, uno puede colocar la fuerza vital entre las dos cejas y decidir dónde quiere ir. Si es renuente a mantener alguna conexión con el mundo material, puede alcanzar el Vaikunta trascendental en menos de un segundo y aparecer allí en su cuerpo completamente espiritual, el cual será apropiado para uno en la atmósfera espiritual. Simplemente tiene que desear dejar el mundo material tanto en la forma más sutil como en la más burda, y luego mover la fuerza vital hasta la parte más elevada del cráneo y abandonar el cuerpo por el hueco del cráneo denominado Brahma Randra. Esta es la más elevada perfección en la práctica del yoga. Por supuesto, el hombre está dotado de libre albedrío y como tal, si no se quiere liberar del mundo material, puede disfrutar de la vida de Brahmapada, ocupar el puesto de Brahma y visitar Siddhaloka, los planetas de los seres materialmente perfectos que tienen plena capacidad de controlar la gravedad, el espacio, el tiempo, etc. Para visitar estos planetas más elevados del universo material, uno no tiene que abandonar su mente ni su inteligencia, la materia más sutil, sino que tiene tan solo que abandonar la materia más burda, el cuerpo material. Los satélites y vehículos espaciales mecánicos hechos por el hombre nunca serán capaces de llevar a los seres humanos a los planetas del espacio exterior. Los hombres ni siquiera pueden continuar con sus tan publicitados viajes a la Luna, porque como ya lo hemos afirmado, la atmósfera en tales planetas superiores es diferente a la atmósfera aquí en la Tierra. Todos y cada uno de los planetas tiene su atmósfera particular, y si uno quiere viajar a cualquier planeta en particular dentro del universo material, tiene que tener un cuerpo material exactamente adaptado a la condición climática de ese planeta. Por ejemplo, si uno quiere ir de India a Europa, donde la condición climática es diferente, tiene que cambiar su vestimenta de acuerdo con ello. En forma similar, se necesita un cambio completo de cuerpo si uno quiere ir a los planetas trascendentales de Vaikunta. Si uno quiere ir a los planetas materiales más elevados, puede mantener su vestido más sutil, de mente, inteligencia y ego, pero tiene que dejar su vestido burdo, el cuerpo, hecho de tierra, agua, fuego, etc. Sin embargo, uno va a un planeta trascendental, es necesario cambiar tanto el cuerpo sutil como el cuerpo burdo, pues uno tiene que llegar al cielo espiritual con una forma completamente espiritual. Este cambio de vestimenta ocurrirá automáticamente en el momento de la muerte si uno así lo desea. Pero este deseo es posible que aparezca en el momento de la muerte tan solo si el deseo se ha cultivado durante la vida. Donde están los tesoros de uno, allí también está su corazón. Cuando uno practica el servicio devocional, uno cultiva el deseo de ir al reino de Dios. Los siguientes detalles esbozan una práctica general mediante la cual uno puede prepararse para un viaje fácil a los planetas Vaikunta, antimateriales, donde la vida está libre del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Práctica general. Funciones positivas. 1. El candidato serio debe aceptar un maestro espiritual fidedigno con el objeto de ser entrenado científicamente. Debido a que los sentidos son materiales, no es del todo posible comprender la trascendencia por medio de ellos. Por lo tanto, los sentidos tienen que ser espiritualizados mediante el método prescrito bajo la dirección del maestro espiritual. 2. Cuando el estudiante ha escogido un maestro espiritual fidedigno, debe recibir la apropiada iniciación de éste. Esto señala el comienzo del entrenamiento espiritual. 3. El candidato debe estar preparado para satisfacer al maestro espiritual por todos los medios. Un maestro espiritual fidedigno que conoce perfectamente los métodos de la ciencia espiritual es un entendido en las escrituras espirituales, tales como el Bhagavad Gita, el Vedanta, el Srimad Bhagavatam y los Upanishads, y que también es un alma realizada que ha hecho una conexión tangible con el Señor Supremo, es el medio transparente por el cual se conduce al candidato deseoso al sendero de los Vaikuntas.
Al maestro espiritual se le debe satisfacer en todos los aspectos, porque simplemente con sus buenos deseos el candidato puede hacer maravillosos progresos en el sendero. 4. El candidato inteligente le hace preguntas inteligentes al maestro espiritual con el objeto de aclarar su sendero de toda incertidumbre. El maestro espiritual le muestra el camino no caprichosamente, sino de acuerdo con los principios de las autoridades que realmente han recorrido el sendero. Los nombres de estas autoridades se revelan en las escrituras y uno simplemente tiene que seguirlas bajo la dirección del maestro espiritual. El maestro espiritual nunca se desvía del sendero de las autoridades. 5. El candidato debe tratar siempre de seguir los pasos de los grandes sabios que han practicado el método y han obtenido el éxito. Esto debe tomarse como lema en la vida. Uno no debe imitarlo superficialmente, sino que debe seguirlo sinceramente en términos del tiempo y las circunstancias particulares. 6. El candidato debe estar dispuesto a cambiar sus hábitos en términos de las instrucciones contenidas en los libros autoritativos y para la satisfacción del Señor debe estar dispuesto a sacrificar tanto la complacencia sensorial como la renuncia sensorial, siguiendo el ejemplo de Arjuna. 7. El candidato debe vivir en una atmósfera espiritual. 8. Debe estar satisfecho con poseer la riqueza suficiente para tan solo mantenerse. No debe tratar de acumular más riqueza que la que necesita para mantenerse de una manera sencilla. 9. Debe observar las fechas de ayuno, tales como el 11º día de la luna creciente y menguante. 10. Debe ofrecerle respeto al árbol bañano, a la vaca, al brahman erudito y al devoto. Estos son los primeros escalones hacia el sendero del servicio devocional. Gradualmente uno tiene que adoptar otros puntos que son de carácter restrictivo. 11. Uno debe evitar cometer ofensas en el desempeño del servicio devocional y al cantar los santos nombres. 12. Se debe evitar el contacto prolongado con los no devotos. 13. No se debe aceptar un número ilimitado de discípulos. Esto significa que un candidato que ha seguido exitosamente los primeros 12 puntos puede también convertirse él mismo en maestro espiritual, de la misma manera en que un estudiante se vuelve un asistente de clase con un limitado número de discípulos. 14. Uno no debe hacerse pasar por hombre vastamente entendido simplemente citando afirmaciones tomadas de los libros. Uno debe tener un conocimiento sólido de los libros necesarios, sin conocimiento superfluo de otros. 15. Una práctica regular y exitosa de los 14 puntos anteriores capacitará al candidato para mantener su equilibrio mental, aun en medio de grandes tribulaciones de pérdida o ganancia material. 16. En la siguiente etapa el candidato no se aflige con la lamentación ni la ilusión. 17. Él no menosprecia la forma de religión o de adoración de otro, ni tampoco a la personalidad de Dios ni a sus devotos. 18. Él nunca tolera la blasfemia en contra del Señor o sus devotos. 19. Él no debe participar en conversaciones que traten de la relación entre hombre y mujer, ni se debe ocupar en hablar de temas inútiles que se refieren a los asuntos familiares de otros. 20. Él no debe infligir dolor ni en el cuerpo ni en la mente a otros seres vivientes, quienes quiera que estos sean. De los 20 puntos anteriores, los primeros 3 puntos positivos son obligatorios y muy indispensables para el candidato serio. Hay otros 44 puntos que debe seguir el candidato serio, pero el señor Chaitanya ha seleccionado 5 de ellos como los más importantes. Estos se seleccionaron debido a las actuales condiciones de la vida en sociedad. Son los siguientes. 1. Uno debe relacionarse con los devotos. La relación con los devotos se hace posible al escucharlos atentamente, al hacerles preguntas pertinentes, al proveerles de alimentos y al aceptar alimentos de ellos, al darles caridad y al aceptar todo lo que ellos ofrezcan. 2. Uno debe cantar el santo nombre del Señor en todas las circunstancias. El canto del nombre del Señor es un proceso de realización sencillo y sin costo alguno. Uno puede cantar cualquiera de los innumerables nombres del Señor en todos los momentos. Uno debe tratar de evitar cometer ofensas.
Hay 10 ofensas que uno puede que cometa mientras cantan los nombres trascendentales. Estas deben ser evitadas tanto como sea posible. En cualquier caso, uno debe tratar de cantar los nombres del Señor en todo momento. 3. Uno debe escuchar la exposición de los temas trascendentales que se enuncian en el Srimad Bhagavatam. Este proceso de escuchar se hace posible asistiendo a conferencias que dicten devotos genuinos y mediante la lectura de traducciones autoritativas del Bhagavatam. 4. Uno debe tener su hogar en Mathura, el lugar de nacimiento del Señor Krishna, o uno puede hacer que su hogar sea igual a Mathura, instalando la deidad del Señor para que la adoren todos los miembros de la familia, después de recibir la debida iniciación dada por el maestro espiritual. 5. Uno debe adorar con atención y devoción a la deidad instalada, de manera que toda la atmósfera del hogar de uno se vuelva una réplica de la morada del Señor. Esto se hace posible mediante la dirección del maestro espiritual, que conoce el arte trascendental y puede enseñarle al candidato el método correcto. Cualquier hombre puede adoptar los 5 puntos anteriores en cualquier parte del mundo. Así pues, cualquiera puede prepararse para volver a casa, de vuelta a Dios, a través del sencillo método reconocido por autoridades tales como el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, específicamente advino para liberar a las almas caídas de esta era. Para más detalles acerca de este tema, uno debe leer obras como el Bhakti Rasamrita Sindhu, del cual hemos presentado un estudio resumido en idioma inglés titulado El Néctar de la Devoción. Todo el proceso de trasladarse al cielo espiritual implica extinguir gradualmente la composición material de las cubiertas burdas y sutiles del alma espiritual. Los 5 puntos de las actividades devocionales antes mencionados son tan poderosos espiritualmente que, al ser llevados a la práctica por un devoto, incluso en la etapa preliminar, pueden rápidamente promover al ejecutor sincero a la etapa de Baba. La etapa premia al amor por Dios o la emoción en el plano espiritual, que es trascendental a las funciones mentales. Una completa absorción en Baba o amor por Dios lo vuelve a uno apto para ser trasladado al cielo espiritual justo después de abandonar el tabernáculo material. La perfección del amor por Dios lograda por un devoto realmente lo sitúa en la plataforma espiritual, aunque puede que todavía mantenga un cuerpo material burdo. Él se vuelve como un hierro al rojo vivo, el cual, cuando se pone en contacto con el fuego, de hecho deja de ser hierro y actúa como fuego. Estas cosas se hacen posibles mediante la inescrutable e inconcebible energía del Señor, que la ciencia material no alcanza a medir. Por lo tanto, uno debe ocuparse en el servicio devocional con absoluta fe y esforzarse por volver su fe constante. Uno debe también buscar la compañía de los devotos modelos del Señor mediante el contacto personal, si es posible, o pensando en ellos. Esta relación lo ayudará a uno a desarrollar verdadero servicio devocional al Señor, el cual hará que todas las dudas materiales desaparezcan tan rápido como el resplandor de un relámpago. El candidato sentirá personalmente todas estas distintas etapas de la iluminación espiritual y esto provocará en él una creencia firme de que está progresando positivamente en el camino al cielo espiritual. En ese momento se apegará sinceramente al Señor y a su morada. Así es el proceso gradual del desarrollo de amor por Dios, el cual es la necesidad primaria para la forma humana de vida. Hay ejemplos en la historia de grandes personalidades, entre ellos sabios y reyes, que lograron la perfección mediante este proceso. Algunos de ellos lograron el éxito incluso adhiriéndose con fe y perseverancia a uno solo de estos puntos de servicio devocional. Algunas de estas personalidades se enumeran a continuación. 1. El emperador Parikshit alcanzó la plataforma espiritual simplemente por escuchar a una autoridad como Sri Shukadeva Goswami. 2. Sri Shukadeva Goswami logró lo mismo simplemente por recitar al pie de la letra el mensaje trascendental que recibió de su gran padre Sri Vyasadeva. 3. El emperador Prahlada logró el éxito espiritual por recordar al Señor constantemente, cumpliendo así las instrucciones dadas por Sri Narada Muni, el gran santo y devoto. 4. Lakshmiji,
La diosa de la fortuna logró el éxito simplemente por sentarse y servir los pies del loto del Señor. 5. El rey Prithu logró el éxito simplemente por adorar al Señor. 6. Akrura, el áuriga, logró el éxito simplemente por recitar oraciones para el Señor. 7. Hanuman, Mahavira, el famoso devoto no humano del Señor Srimad Ramachandra, logró el éxito simplemente por llevar a cabo las órdenes del Señor. 8. Arjuna, el gran guerrero, logró la misma perfección simplemente haciendo amistad con el Señor, quien expuso el mensaje del Bhagavad Gita para iluminar a Arjuna y a sus seguidores. 9. El emperador Bali logró el éxito al entregarle todo al Señor, incluso su propio cuerpo. Estas son las 9 modalidades tipo del servicio devocional al Señor, y un candidato puede elegir adoptar una, 2, 3, 4 o todas según lo desee. Todos los servicios prestados al absoluto son en sí mismos absolutos. En la plataforma espiritual no se encuentra ninguna de las diferencias materiales. En la plataforma espiritual todo es idéntico a todo lo demás, aunque hay una variedad trascendental. El emperador Ambarilla adoptó todos los 9 puntos anteriores y logró el éxito perfecto. Fue él quien ocupó su mente en los pies del loto del Señor, su voz en describir los mundos espirituales, sus manos en limpiar el templo del Señor, sus oídos en escuchar sumisamente las palabras del Señor Shri Krishna, sus ojos en ver las deidades del Señor, su cuerpo en tocar los cuerpos de los devotos, sus fosas nasales en oler las flores ofrecidas al Señor, su lengua en saborear los alimentos ofrecidos al Señor, sus piernas en visitar el templo del Señor y toda la energía de su vida en ejecutar los servicios del Señor, sin desear en lo más mínimo su propia complacencia sensorial. Todas estas actividades lo ayudaron a lograr la etapa perfecta de la vida, en la cual se superan todas las habilidades de la ciencia material. Por lo tanto, es importante que todos los seres humanos adopten estos principios de iluminación espiritual para la perfección de sus vidas. La única obligación de un ser humano es lograr la iluminación espiritual. Desafortunadamente, en la civilización moderna, la sociedad humana está demasiado ocupada en desempeñar deberes nacionales. En realidad, los deberes nacionales, los deberes sociales y los deberes humanitarios son obligatorios solamente para quienes están desprovistos de los deberes espirituales. Tan pronto como un hombre nace en esta tierra, no solamente tiene obligaciones nacionales, sociales y humanitarias, sino que también tiene obligaciones con los semidioses que le proveen el aire, la luz, el agua, etc. También tiene obligaciones con los grandes sabios que han dejado vastas minas de conocimiento para guiarlo en la vida. Él tiene obligaciones con todo tipo de seres vivientes, con sus antepasados, con los miembros de su familia y así sucesivamente. Pero tan pronto como uno se ocupa en el único deber obligatorio, el deber de la perfección espiritual, entonces automáticamente acaba con todas las demás obligaciones sin tener que hacer esfuerzos separados. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.